Gracias. Pati, háblame. Ya te dije. Gracias, Pati. Y gracias por recordarme, ¿eh? Bueno, entonces estábamos comentando. La glucosa se rompe y se forman dos moléculas de gliceraldehído. Estas dos moléculas de gliceraldehído se oxidan y transfieren sus electrones al NAD. Y esto permite que se genere, más adelante pues hay reacciones que generan ATP. Pero si se consume todo este NAD, si ya no tengo NAD oxidado, pues el mecanismo que genera energía se detiene. Entonces la estrategia metabólica que permite seguir generando energía es reoxidar este NAD, porque de ese hay una cantidad muy pequeña en los organismos. ¿Sí? Entonces, hay una pequeña cantidad de NAD, entonces este lo tenemos que reciclar continuamente para que el mecanismo, el proceso de obtención de energía no se detenga y se siga generando ATP. ¿Vamos bien? Sí. Y entonces puede ser que directamente el piruvato reciba el par de electrones, se reduce y se forme el lactato, o se descarboxila y se forma etanol. ¿Vamos bien? Bueno, fíjense, entonces el día de hoy vamos a continuar con los mecanismos que permiten generar energía. Pero ahora nos vamos a ir a ver qué es lo que sucede en presencia de oxígeno. ¿Se entiende? Y en presencia de oxígeno, hacia donde nos desplazamos, es a la mitocondria. La mitocondria es un organelo celular que está especializado en el metabolismo oxidativo, es decir, el metabolismo en presencia de oxígeno. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, borramos, ¿va? Voy a borrar mi pizarrón. Y en la mitocondria va a tener lugar un proceso metabólico que se conoce como el ciclo de Krebs. ¿Sí? Esto en honor a su descubridor, Hans Krebs, que fue el que dilucidó la serie de reacciones que se llevan a cabo en este mecanismo. Y las enzimas que catalizan estas reacciones fueron aisladas, la mayoría de ellas, de la matriz mitocondrial. Entonces, este proceso metabólico tiene lugar en la matriz mitocondrial y en presencia de oxígeno.
Fíjense bien. Y antes de entrar directamente al ciclo de Krebs, háganme cuenta, el piruvato que se formó va a atravesar las barreras, la membrana externa, esa no tiene problema, atraviesa la membrana interna y llega a la matriz mitocondrial. Y en la matriz mitocondrial, el piruvato sufre una primera reacción, fíjense bien. Esta primera reacción es catalizada por un complejo multienzimático que se conoce como el complejo piruvato deshidrogenasa. El complejo piruvato deshidrogenasa deshidrogenasa está constituido por tres subunidades. Vamos a pensar que este complejo piruvato deshidrogenasa tiene 3 subunidades. ¿Sí? Y bueno, voy a hablar de la reacción de manera muy general, no voy a hablar del mecanismo porque, bueno, pues estamos casi contra reloj, pero este complejo multienzimático, en él participan 5 cofactores orgánicos. Los cofactores orgánicos que participan son, fíjense bien, en el primero está el pirofosfato de tiamina. ¿Sí? Este es el primero, y ya saben, este participa en reacciones de descarboxilación, entonces va a llevar a cabo la descarboxilación del piruvato y posteriormente se va a oxidar, se va a oxidar este compuesto. Para ello también se requiere ácido lipoico y se requiere FAS, flavina de dinucleótido. Y como cofactor inorgánico se requiere también magnesio. Fíjense, hasta ahorita han nombrado solo a 3 de los cofactores orgánicos, uno inorgánico y me faltan 2. Pero fíjense, entonces, esta es una óxido reductasa, entonces los electrones finalmente son transferidos nuevamente hacia el NAS. Entonces, lo que aquí ocurre, bueno, primeramente quedamos, este carbono se va a eliminar en forma de CO2. El compuesto se va a oxidar y los electrones se van a transferir hacia el NAS. Finalmente, el aceptor de electrones de este complejo es el NAS. Y se forma NAS reducido. Y finalmente... Profe, ¿cómo dijo? ¿Perdón? Que después de que el compuesto se va a oxidar, ¿qué? O sea, se oxida, pierde electrones y Ajá. los electrones son transferidos hacia el NAS. Entonces, podemos, esta reacción es una reacción compleja que la podemos considerar como una descarboxilación oxidativa. Está eliminando el carbono número 1 como CO2, ¿sí? Se están transfiriendo electrones hacia el NAS para formar NAS reducido y finalmente el acetato producido se va a unir a una molécula transportadora de grupos acilo.
en la cual participó el ácido lipoico, y finalmente esto es transferido hacia la coenzima A para formar como producto final acetil coenzima A. ¿Sí? De este acetilcoenzima A ya anteriormente también habíamos platicado. Esta es una molécula rica en energía, pero en este caso, este compuesto no se va a aprovechar para formar ATP, el alto contenido energético que le confiere el tioéster se aprovecha para llevar a cabo en la siguiente reacción una reacción de condensación con el oxalacetato. Entonces, esta primera reacción vamos a considerarla como una reacción preparativa al ciclo de Krebs. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Vale? Profesor, ¿qué era coenzima ASH? Acetilcoenzima A. Y esta pues es una molécula compleja. A ver si un poquito más adelante les doy la estructura de la coenzima A. ¿Vamos bien? Entonces también entra Profe, Sí. la coenzima, bueno, también entra el coash ahí. ¿Perdón? También entra el coash ahí entonces. Ajá. Esto le vamos a llamar acetil. No, esta es la coenzima A. ¿Sí? El grupo acetilo es este. Entonces se formó acetil, coenzima A. Esta fue la reacción preparativa al ciclo de Krebs. Esto es lo que le va a permitir al piruvato que viene de la glicólisis incorporarse al ciclo de Krebs para que podamos seguir generando energía. ¿Vamos Okay. bien? Sí. ¿Ya está? ¿Podemos borrar esa primera reacción? no, profe, permítame, por favor. Profesor, ¿qué significaba FAS? Este es otro transportador de electrones. Este viene de la riboflavina, ¿sí? Pero también las estructuras de los transportadores de electrones, NAD y FAC, se las doy un poquito más adelante, ¿va? NAD y FAC son transportadores de electrones, participan en reacciones de óxido-reducciones. De esto habíamos platicado cuando vimos a las vitaminas. El FAD deriva de la riboflavina y el NAD de la niacina. Y ambos participan en reacciones de óxido-reducción, de transferencia de electrones. ¿Sí? Pero no hemos visto estructuras de ninguno de ellos dos. Un poquito más adelante se las doy, ¿va? Yo creo que la próxima clase las estamos viendo. ¿Ya está? ¿Puedo borrar mi pizarrón? Sí, profe. Siguiente. Entonces, a partir de aquí comienza el ciclo de Krebs. Y esta es una vía metabólica cíclica. Y bueno, ahorita la vamos a entender, nada más que desafortunadamente aquí, pues hagan de cuenta que son aproximadamente unas 8 reacciones y estas 8 reacciones las tenemos que repartir en todo el ciclo. En su cuaderno, sí espero que les puedan quedar, en una hoja de su cuaderno les pueden quedar las 8 reacciones. ¿Vale? Fíjense bien. Entonces, vamos a comenzar a partir de acetilcoenzima A.
Y el acetilcoenzima A va a sufrir una reacción de condensación catalizada por una liasa. Fíjense bien. Se dan de cuenta, acá lo que tenemos es oxalacetato. Esta reacción ya la habíamos visto. Donde estábamos viendo los compuestos ricos en energía. Porque este es un tioéster muy energético. Pero la energía de este tioéster en este caso no se utiliza para formar ATP, sino que más bien se utiliza para sellar un enlace covalente entre el acetilcoenzima A y el oxalacetato. Profe, profe, ¿Sí? ¿puede repetir qué es lo que pasa? Ajá. Aquí lo que va, en esta primera reacción del ciclo, van a condensar el oxalacetato y el acetilcoenzima A por acción de esta enzima, esta enzima se conoce como citrato sintasa. ¿Sí? Es una liasa esta enzima. Fíjense bien, aquí tengo un doble enlace. Aquí va a haber una adición de un grupo al doble enlace. ¿Sí? Y para formar un enlace carbono-carbono, ¿sí?, se aprovecha la energía de hidrólisis del tioéster. Es decir, aquí sí prácticamente el tioéster se está hidrolizando. ¿Sí? Y aquí sale la coenzima. Y al condensar lo que se formó es este compuesto se llama citrato. Condensó el acetilcoenzima con el oxalacetato. La energía para formar este enlace carbono-carbono viene de la hidrólisis del tioéster, que recordarán es muy energético, y esta energía se aprovechó para formar este enlace covalente. Tenía un ácido dicarboxílico, ahora tengo un ácido tricarboxílico. ¿Sí? Y bueno, se formó citrato. El ciclo de Krebs también se conoce como el ciclo del ácido cítrico o del citrato, y también se conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tienen 3 grupos carboxilo. ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una duda. La primera reacción de condensación es del acetal-acetato y el oxalacetato. Es entre ¿O el cómo? acetilcoenzima A y el oxalacetato. El carbono alfa del acetilcoenzima A, va a formar un enlace covalente con el grupo ceto. ¿Sí? Aquí está. Vamos a decir que es este. ¿Se entiende? Y Sí, para profe. Gracias. covalente, la energía para formar este enlace carbono-carbono viene de la hidrólisis de la coenzima. Se hidroliza la coenzima, se libera energía y esa energía ayudó a sellar este enlace.
¿Vamos bien? ¿Todo bien? Sí, Esta profe. es la primera reacción del ciclo. Fíjense bien, segunda reacción. Nada más que ahorita voy a tener que empezar a borrar porque si no, no. Aquí la segunda reacción no va a caber. ¿Va? ¿Puedo borrar? ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Profe. Sí. Fíjense, segunda reacción. Fíjense, tengo el citrato. Y el citrato, por actividad de una enzima que se conoce como aconitasa, fíjense bien, la aconitasa hace lo siguiente. Y ahorita vamos a ver por qué se llama aconitasa. La aconitasa tiene una doble actividad. Hagan de cuenta, lo primero que hace es eliminar agua. Y ya saben qué sucede cuando se elimina agua de un compuesto orgánico. ¿Qué pasa? Se deshidrata. Deshidratación. Sí, se deshidrató. ¿Y a esto qué le va a ocurrir? Toma un doble enlace. Se forma un doble enlace. Se va a formar esto. ¿Sí? Se forma este intermediario que recibe el nombre de cis, por la configuración que hay en torno al doble enlace, aconitato. Entonces de ahí es que se dio el nombre a la enzima de este intermediario. A continuación, la misma enzima ahora adiciona agua. Adiciona agua, pero ahora el oxidrilo va a quedar dispuesto sobre el carbono 2 para formar un isómero que se llama isocitrato. ¿Vamos bien? O sea, profe, primero se deshidrata y luego se le añade agua Se otra vez. deshidrata, se forma el doble enlace, se adiciona agua, pero ahora fíjense bien, lo que hizo a final de cuentas la enzima fue cambiarla de posición el oxidrilo. Ese oxidrilo estaba sobre el carbono 3, ahora está sobre el carbono 2. ¿Sí? Sí, profe. Y este fue el intermediario que se formó.
continuación, Profe, ¿cómo se llama? Es que no alcanzo a ver el nombre. isocitrato. Este de acá es isocitrato. Perdón por mi letra tan horrorosa y luego a distancia pues está peor. Pero sí, con toda confianza, porfa, avísenme. Sí, profe, gracias. Pasamos a la siguiente reacción. Ustedes ahí, del isocitrato, hagan de cuenta, siguen bajando por allá. A mí lo voy a tener que poner aquí, ¿va? Pero todavía apenas esta es la reacción número 2. Nos faltan 6 reacciones más para cerrar el ciclo. Entonces ahí calcúlenle bien a su... ¿Vamos bien? Profe, una duda, ¿el H2O de la conitasa se hidrata? Bueno, el siguiente. En la primera parte se eliminó agua para formar el doble enlace. Y en la segunda reacción se adiciona agua al doble enlace, pero cambia de posición el oxidrilo. De haber estado en la posición número 3, ahora está sobre la posición número 2, sobre el carbono 2. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Bueno. El isocitrato, a continuación, va a sufrir una descarboxilación oxidativa. Descarboxilación, ya saben, es que se elimina una molécula como CO2, uno de estos carboxilatos, en particular el que está sobre el carbono 3 se elimina como CO2 y se va a oxidar. Este alcohol se oxida para formar fíjense bien, es un carbono secundario, un alcohol secundario, se oxida para una... Sí, por favor. ¿Qué está ladrando aquí en clase? Fíjense bien. Entonces, este se eliminó como CO2. Y el alcohol secundario se oxida para formar ¿qué cosa? Un alcohol secundario se oxida para formar ¿qué grupo funcional? Una Aldehído. cetona. Una acetona. ¿Sí? Miren, de aquí se eliminó este como CO2 y los electrones fueron transferidos nuevamente hacia el NAS. Y la enzima que cataliza esta reacción se conoce, pues actúa sobre el isocitrato, es la isocitrato deshidrogenasa. Y esta es la reacción número 3. Profe, ¿cómo se llama lo que se forma? Este se llama alfa-cetoglutarato. Ay. Bueno, pongo el nombre aquí, yo creo que ahorita borramos todo y continuamos, ¿ven?
¿va? Este es el alfa ceto glutarato. ¿Y la enzima cómo se llama? Isocitrato deshidrogenasa. Yes. ¿Ya estuvo? Pasamos a la siguiente reacción. Yo, profe. Dejo Profe. borrar la cosa esta. ¿Va? Sí, profe. Ok. Borramos. Fíjense bien. Entonces tengo mi alfa-cetoglutarato. La anterior fue la 3. Y fíjense bien, este es un alfa-cetoácido, es decir, sobre el carbono alfa tengo un grupo ceto. ¿Vale? Y este va a sufrir una reacción muy parecida a la que sufrió el piruvato. ¿Se acuerdan qué le pasó al piruvato? Una vez que entró a la mitocondria, Fue catalizado por el complejo multienzimático, ajá, ¿cómo se llamaba? complejo piruvato. Deshidrogenasa. Pues esta va a sufrir una reacción muy parecida. Y de hecho, el complejo que lleva a cabo este proceso tiene también 3 subunidades igual que las que representa el complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, aquí ya saben, también tiene sus 3 subunidades. ¿Sí? Y él va a llevar a cabo la descarboxilación oxidativa y transferencia hacia un portador de grupos acilo. ¿Sí? Ya saben, va a requerir los mismos cofactores que son pirofosfato de tiamina, ácido lipoico. ¿Transferencia de qué, profe? Disculpe. De grupos acilo. Ácido lipoico, FAS, magnesio. ¿Sí? Entonces ya saben, este grupo carboxilato se va a liberar en forma de CO2 y se va a oxidar este grupo. El aceptor final de electrones va a ser nuevamente el NAD. Entra NAD oxidado, sale reducido.
y el grupo acil resultante es transferido hacia la coenzima A. Otra vez. Les repito, esta reacción es muy parecida a la primera, ¿sí? Pero ahora el producto, el que se va a quedar unido, tiene 4 carbonos, ¿sí? Y este compuesto que se forma es succinil coenzima A. Se formó succinil coenzima A. Y nuevamente tenemos un tioéster altamente energético. Pero en este segundo caso, ¿sí? El rompimiento del tioéster no va a utilizarse para formar un enlace carbono-carbono. Este es muy energético y se va a utilizar para formar ATP. ¿Cómo se utiliza para formar ATP? Fíjense bien. Esto se parece mucho a una reacción que habíamos platicado anteriormente, ¿sí? Primero, fíjense bien. Ya saben, este oxígeno más electronegativo que el carbono tiende a traer el par de electrones, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿sí? Como este carbono está deficiente de electrones, pues quien va a aportar los electrones para reducir esa deficiencia de carga es, nuevamente, un grupo fosfato. ¿Sí? Entonces ya saben, este oxígeno lleva a cabo un ataque nucleofílico sobre el carbono. ¿Sí? Y cuando el oxígeno regresa a su par de electrones, ¿sí? Para restablecer el doble enlace, se libera la coenzima. Pues fíjense, entró un grupo fosfato, este grupo fosfato entró en esta reacción y al entrar condujo a que se libere la coenzima A. Y se formó un intermediario con un grupo acil fosfato.